Hola, nosotros les vamos a hablar sobre el sistema vestibular. Los objetivos de nuestra presentación es ilustrar y describir la estructura anatómica del sistema vestibular, como conocer la participación de los conductos semicirculares en la detección del movimiento rotatorio y por último identificar la inervación relacionada con el sistema vestibular y su centro de integración. El oído y su relación con el equilibrio y balance. El oído contribuye a nuestro equilibrio y nos orienta en nuestro entorno. Asimismo, el sistema vestibular provee impulsos de manera nerviosa acerca de la percepción del movimiento y equilibrio, pero este requiere de ayuda de otros sistemas como los de la vista para realizar su función. El oído se divide en tres partes: oído externo, que está conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo; el oído medio, formado por la cadena de huesecillos; y por último el oído interno, que también llamado laberinto, está formado por una porción ósea y una porción membranosa. En su porción ósea contamos con los conductos o canales semicirculares y los órganos otolíticos, uno llamado utrículo y el otro osáculo. Los conductos semicirculares cuentan con elementos sensoriales como la endolimfa y células ciliadas, que estos se mueven según el movimiento de la cabeza y transmiten impulsos hasta el cerebro. Como se mencionó anteriormente, son tres conductos: horizontal, anterior y posterior. Por último, los órganos otolíticos, que se encargan de detectar la posición de la cabeza y el cuerpo, y además estos controlan la postura. Las funciones del sistema vestibular. Como sabemos, la postura y el equilibrio y los movimientos atribuidos al medio externo son las funciones principales o esenciales del sistema vestibular. ¿Por qué? Pues muchas veces al realizar actividades cotidianas estamos en función del sistema vestibular, como lo es al momento de tomar el microbús. El sistema vestibular envía un impulso o una señal para que nuestro cuerpo mantenga una postura ante los movimientos del microbús, o también al momento de realizar actividades que requieran de mucha destreza o equilibrio, como lo es, como lo es con las gimnastas, que requieren de tener un perfecto balance de equilibrio al momento de realizar alguna función, alguna actividad, o también al momento de que nosotros sentimos como cansancio, sueño y que nos estamos durmiendo. El sistema vestibular nos despierta y nos mantiene activos para no lastimarnos. Bueno, como dijimos, el sistema vestibular es un órgano sensorial encargado de la percepción del movimiento y nos mantiene en equilibrio y coordinación. Cuando el oído interno y el cerebro son afectados por alguna lesión o alguna enfermedad, rápidamente se presentan desórdenes vestibulares, y los más comunes son el vértigo y la cinetosis. Vértigo. ¿Qué es? Bueno, esto es la sensación de movimientos o giros a menudo, que la mayoría de las personas lo describimos como mareo. Pero las personas que presentan vértigo, lo más curioso es que sienten que el mundo les gira, pero no se sienten aturdidos. Y sus principales síntomas son mareos, náuseas, vómito, inestabilidad y, pues como ya dijimos, sensación de que todo se mueve o que el mundo gira. Mientras que la sinestosis, a diferencia de vértigo, eh, también se le conoce como el síndrome del viajero, pues es un mareo provocado por movimiento y es muy frecuente a la hora de viajar, ya sea en autobús, avión, y es mucho más frecuente que se dé al momento de viajar en barco. Bueno, ¿y por qué se da la sinestosis? Esa afección se da debido a la estimulación excesiva del sistema vestibular por movimientos de poca frecuencia. Los síntomas que se presentan en la cinetosis son náuseas, vómitos, sudor frío, somnolencia, bostezos, etc. Muy bien, hablando un poco más de lo que serían los componentes y la ubicación del sistema vestibular, estaremos hablando un poco de la anatomía. Pues bien, como ya se comentó anteriormente, el oído se encuentra dividido en tres partes, lo que sería un oído externo, un oído medio y un oído interno, que es donde se encontraría pues el sistema vestibular, como lo estarían viendo aquí. Igual se encuentra junto a lo que sería pues la cóclea o el conducto auditivo. Siendo un poco pues predecible o viéndolo de esta forma, esta es una imagen frontal vista de anterior a posterior,
podemos observar que aquí el sistema vestibular se encuentra un poco más lateral. De igual forma también se encuentra un poco más posterior, sin embargo en esta imagen no se logra apreciar de una buena manera. Lo estaremos viendo más adelante en las siguientes diapositivas. Pues bien, ¿dónde se encuentra el sistema vestibular? El sistema vestibular se encuentra en el hueso temporal, en esta parte, en la porción petrosa, que divide la fosa media de la fosa posterior. Aquí es donde se encuentra el conducto auditivo interno. Por aquí es por donde pasa el nervio facial y el nervio vestíbulo-coclear. Aquí está un poco más claro para que lo puedan ver y lo puedan entender. Como les comentaba anteriormente, el nervio vestibular pues, se encuentra más lateral y más posterior a lo que sería el sistema auditivo. Como podemos ver, por aquí pasa lo que sería el nervio vestíbulo coclear, el cual pues se divide en dos ramas, una vestibular que va hacia lo que sería el vestíbulo, esto de aquí es donde recibe pues los estímulos del equilibrio, y uno coclear que va a lo que sería pues la cóclea en sí, y aquí es donde se va a lo que sería el conducto auditivo. Bien, pues lo que sería el sistema vestibular está compuesto por lo que serían dos estructuras. Un laberinto óseo, que es una estructura hueca que aloja los componentes del sistema, tanto vestibular como auditivo. El vestibular, como ya lo comenté, pues en el vestíbulo y aquí en lo que serían las partes de los conductos semicirculares. Y el auditivo en lo que sería la cóclea. El laberinto membranoso, por su parte, pues es el que contiene las células receptoras y se encuentra dentro de lo que sería el laberinto óseo. Este consta de una serie de sacos y pues los conductos comunicantes que están suspendidos en el laberinto óseo. Este contiene una endolinfa, es un líquido acuoso de composición similar al líquido intracelular. Y a su vez, lo que sería, más adelante estaríamos viendo dónde se encuentra la perilinfa, que se encuentra entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo. En la siguiente diapositiva la van a poder ver un poco mejor. Pues bien, en este caso, el laberinto membranoso consta de 5 principales componentes. Los conductos semicirculares y los órganos otolíticos. Los conductos semicirculares, pues está el lateral, el anterior y el posterior. El lateral, horizontal, el anterior y el posterior. Por su parte, en lo que sería el utrículo y el sáculo, que vienen siendo los órganos otolíticos, se encuentran en el vestíbulo, el sáculo siendo el más pequeño, de 2 a 3 milímetros de diámetro, y contiene el área sensorial, y el utrículo de 2.5 a 3.5 milímetros de diámetro, que es aquí donde comienzan y terminan los conductos semicirculares. ¿Por qué se dice esto? Pues se dice que comienzan y terminan los conductos semicirculares, esto debido a que pues en ellos desembocan los 3 conductos, esto mediante una dilatación llamada ampolla. Como aquí podemos ver, pues la ampolla anterior, la ampolla lateral y la ampolla posterior. Se le llama utrículo horizontal a lateral debido a que este desemboca de una forma independiente a los otros dos. Tiene una propia desembocadura, como se puede ver. Sin embargo, el anterior y el posterior, los dos desembocan en un mismo conducto, en la parte posterior. Es debido a esto que se les llama verticales. Pues bien, dando un poco más de información, pues podemos observar que lo que sería la cóclea, el conducto auditivo, está conectado a lo que sería el sáculo mediante un conducto llamado conducto de Reunens o también de Hessel, logré llegar a ver en la información. A su vez, este sáculo está conectado a lo que sería el utrículo mediante unos conductillos llamados conducto utrículo-sacular, el cual forma el seno endolinfático que lleva al saco endolinfático a un repliegue de la dura madre. Como les comentaba, pues el laberinto membranoso en su interior contiene endolinfa, que es un líquido parecido a lo que será el líquido intracelular. A su vez, entre el laberinto óseo que se encuentra aquí y el laberinto membranoso, el espacio que sobra está rodeado por un líquido llamado perilinfa, que es un líquido parecido al líquido extracelular, del cual se estará hablando más adelante. Muy bien, después de hablar de lo que sería anatomía, metiéndonos ya bien en lo que sería la vía vestibular, pues como toda vía comienza transmitiendo señales del medio externo al medio interno. Esto se hace a través de estímulos. ¿Cómo consigue estos estímulos? Pues bien, los 3 conductos, que vendrían siendo el conducto lateral, el anterior y el posterior, funcionan en una forma de sistema de impulso-tracción. Esto lo que hace es que permite que el aparato vestibular perciba todos los movimientos de rotación por movimientos de la cabeza. Por dar un ejemplo, los conductos horizontal derecho que se estimula durante las rotaciones de la cabeza a la derecha, disculpe, y la conducto horizontal izquierdo que lo hace con el giro contrario, es decir, a la izquierda.
Los conductos verticales, por su parte, se acoplan en forma cruzada, pueden estimularse de forma inhibitoria detectando rotaciones de la cabeza en un plano sagital. ¿Esto qué quiere decir? Anteroposteriormente, o sea, como afirmando. Traigo un video para que sea un poco más claro esta vía. Se los pondré adelante. Disculpen. Deep within each ear, there is a balance system called a labyrinth, composed of 3 semicircular canals. These semicircular canals are also connected to the Este vendría siendo el laberinto óseo. cochlea, which is the organ that allows for hearing. Each semicircular canal is responsible for sensing a particular head direction. Each semicircular canal is filled with fluid, and when displacement of this fluid occurs within the canal, nerve signals are sent to the brain informing which direction the head just turned. The posterior semicircular canal shown here detects when the head tilts down towards the shoulder. The superior semicircular canal detects when the head nods up and down in a yes motion. Como les mencionaba, el conducto semicircular anterior o superior vertical es el que se encarga de los movimientos anteroposteriores, es decir, como en forma de afirmación, como lo menciona. Lateral semicircular canal detects when the head shakes side to side in a no motion. Por último, el canal, pues, lo que sería semicircular lateral, los movimientos laterales son de la inclinación de la cabeza, pero cabe recalcar que sin inclinación, o sea, los movimientos laterales, pero sin inclinación, solamente laterales. Pues cabe recalcar principalmente que la endolinfa se va a mover siempre en los tres conductos. Sin embargo, el movimiento de la cabeza, hacia dónde se dirija la cabeza, es la que nos va, pues, a mencionar qué conducto fue el modificado en sí. Continuando con lo que mencionó mi compañero César acerca de la anatomía vestibular, yo me centraré un poco más a fondo de esto. Cada oído contiene 2 órganos otolíticos y 3 conductos semicirculares. Los órganos otolíticos se dividen en utrículo y en sáculo, que vendrían siendo estos que les marqué aquí. Las máculas son órganos sensitivos del utrículo y sáculo que sirven para detectar la orientación de la cabeza, y estas están situadas en la cara interna de cada una de ellas. Las máculas del utrículo y el sáculo son cubiertas con una capa gelatinosa que tiene muchos cristales de carbono de calcio, que son los otolitos. La mácula del utrículo establece la orientación de la cabeza cuando se está en posición vertical, que vendría siendo aquí, y la mácula del sáculo nos indicará cuando la persona está acostada. Los conductos semicirculares se dividen en 3: horizontal o externo, que vendría siendo ese, anterior o superior y posterior o inferior. Por lo cual, los conductos anterior y posterior se pueden llamar conductos verticales semicirculares, y los 3 pares de conductos funcionan en forma de impulso y tracción, lo que permite que cuando un conducto estimula a su compañero, en el otro lado se inhibe y viceversa. La cresta ampollar. Cada conducto semicircular tiene una porción ensanchada denominada ampolla, la cual contiene la estructura sensorial del conducto semicircular llamada cresta ampollar, que tiene células receptoras vestibulares. La rotación de la cabeza de la cresta ampollar genera movimiento de líquido endolinfático en los conductos y también impulsa a la cúpula a desplazar los estereocilios de las células ciliadas. Las células ciliadas hacen sinapsis, y las neuronas y los axones de estas forman el nervio vestibular. Cada célula ciliada contiene hasta 100 estereocilios y un quinocilio más largo, el cual
pasa por el acueducto del vestíbulo y llega hasta la cavidad craneal, donde finaliza su recorrido en la membrana duramadre, situado en el fondo del saco endolinfático. La endolinfa es el líquido en el oído interno contenido en el laberinto membranoso, que está compuesta por el utrículo, el sáculo, los canales semicirculares, el conducto coclear, el saco endolinfático, el conducto utrículo-sacular y el conducto reuniens. Tiene una concentración alta en potasio y muy baja en sodio. La endolinfa se produce básicamente pues en dos distintos sitios. En el laberinto membranoso, el cual se produce por las células epiteliales cilíndricas que recubren la pared de esta estructura, básicamente por el movimiento de líquidos, electrolitos, etc. Este se da especialmente por transporte activo dependiente de las ATPasas, que son enzimas que hidrolizan el ATP para liberar energía. El segundo sería el conducto coclear, el cual se produce en la estría vascular, que es una estructura epitelioide llamada también pseudoepitelio. Se le llama así porque no cumple con todas las características pues, que tiene un epitelio, ya que el medio de sus células presenta capilares. La estría vascular se ubica en la pared externa del conducto coclear, sobre el ligamento espiral y se extiende desde la unión con la membrana vestibular y el rodete del ligamento espiral. La perilinfa. La perilinfa es un líquido semejante al suero que rellena las rampas vestibular y timpánica del caracol o cóclea, que es el espacio comprendido entre los conductos semicirculares óseos y membranosos del utrículo y del sáculo. Como podemos ver en esta imagen, lo marcado en azul vendría siendo la perilinfa, que esta baña las rampas vestibular, que vendría siendo esta de aquí, lo que viene siendo la número 1. Y la número 2 vendría siendo lo que es la timpánica. La endolinfa, que está en color verde, toda esta, es el líquido de la rampa media o del canal coclear. Este vendría siendo pues el número 3, que es rico en potasio, es secretado por la estría vascular y posee un potencial positivo de más de 80 milivoltios con respecto a la perilinfa. Estría vascular. Esta es una estructura epitelial que está compuesta por varios tipos celulares. Las células basales y marginales son genuinas células epiteliales, mientras que las células intermedias son de tipo melanocítico. Como lo ven aquí en la imagen, la estructura de la estría vascular es una de las partes que están ricamente vascularizadas, que vendría siendo la letra C, como lo ven aquí donde se los estoy señalando. La estría vascular está constituida por 3 tipos celulares, los cuales son las células marginales, que son las que nos indican la letra M, que vendrían siendo estas. Estos bordean el canal endolinfático y juegan un rol muy crucial en el intercambio iónico. Las células intermedias, que es la letra I, que vendrían siendo estas chiquititas de aquí, están ricas en pigmentos melánicos, y las células basales vendrían siendo lo que nos indica en la letra B. Bueno, después de haber hablado sobre los componentes del oído, yo, Beatriz, les explicaré en qué consiste y cómo funciona el reflejo vestibular ocular. Bien, el reflejo vestibular ocular, por sus siglas RVO, es uno de los 3 reflejos vestibulares y es el responsable de mantener la fijación del ojo durante la rotación de la cabeza, generando una rotación del ojo con una amplitud opuesta a la dirección del movimiento de la cabeza, como resultado de la estimulación vestibular. El mecanismo empieza cuando la cabeza ha empezado a rotar. La inercia de la endolinfa causa que se retrase respecto al movimiento y produzca una corriente que va a estimular la cúpula, como ya habíamos mencionado en diapositivas anteriores. Las flechas, de hecho, de esta imagen van a mostrar la dirección de los movimientos relativos de la endolinfa. Este reflejo tiene impulsos tanto rotatorios como de traslación. Debido a que los conductos
son imágenes en espejo, los efectos son opuestos en cada lado. Esta acción causa que los ojos se muevan lentamente en dirección opuesta a la rotación. Y aquí empieza el movimiento lento conforme la rotación de la cabeza continúa. Aquí están, en esta imagen podemos ver los conductos y la relación de por qué se habla que el movimiento de los ojos va a ser opuesta a los movimientos de la cabeza. Bueno, cuando la rotación se detiene, la inercia de la endolinfa causa una corriente en la misma dirección que la rotación y ahora los movimientos oculares lentos se presentarán en la misma dirección que la rotación previa, como podemos ver ahí en esta imagen, en donde el inicio de la rotación va a provocar movimientos lentos de los ojos. ¿Por qué enfatizamos tanto en movimientos lentos? Porque si los movimientos fueran rápidos ocurriría este fenómeno que se le conoce como nistagmo de rotación, en donde los movimientos de la pupila serán rápidos, del ojo serán rápidos y la retina pues no enfocaría los movimientos al momento del movimiento de la cabeza. Bueno, la alteración de este reflejo puede ocasionar la dificultad para leer debido a la imposibilidad de estabilizar los ojos frente a los movimientos de la cabeza. La retina no enfocaría bien cuando los movimientos de la cabeza se estén dando. Aquí podemos ver una imagen de cómo sería recibida por el cerebro si no ocurriera este reflejo, similar a una fotografía movida. Bien, como ya mencionamos, este reflejo tiene impulsos tanto rotatorios como de translación. Los conductos semicirculares van a detectar la rotación de la cabeza e impulsar el reflejo vestibular ocular rotatorio, mientras que los otolitos van a detectar la translación de la cabeza e impulsar los reflejos vestibulares oculares de translación. Aquí les pusimos una imagen de cómo se pueden ver que los conductos semicirculares posterior, superior y lateral van a detectar rotación y los otolitos que se encuentran en el líquido viscoso donde se encuentran las células ciliadas van a detectar la translación. Aquí les pusimos una tablita de la información anterior simplificada. Los conductos semicirculares van a detectar la rotación e impulsar el reflejo vestibular ocular rotatorio, mientras que los otolitos van a detectar la translación e impulsar el reflejo vestibular ocular de translación. Aquí les pondremos un video de cómo funciona este reflejo. Primero, pues debe ocurrir el primer estímulo, que es la rotación de la cabeza. Después, esta información va a ser enviada a los conductos semicirculares, en donde se encuentra la endolinfa. La endolinfa circula dentro de los canales semicirculares. La inercia del líquido endolinfático va a mover a la cúpula, como ya habíamos mencionado. La cúpula va a generar un impulso nervioso que va a ser enviado hasta el tronco cerebral. El tronco cerebral va a seguir enviando el impulso hasta los músculos oculares que van a producir que el ojo pueda moverse conforme ocurre la rotación de la cabeza, va a compensar la rotación de la cabeza. Y así es como nosotros podemos, nuestra retina puede enfocar mientras están ocurriendo los movimientos de rotación de nuestra cabeza. Como ya habíamos mencionado, pues el objetivo es mantener la mirada estable mientras ocurren los movimientos de la cabeza. Si esto no se diera, pues como ya habíamos visto, nuestro cerebro captaría las imágenes de esta forma, como una imagen movida. Muy bien, después de hablar de lo que serían las células receptoras y los estímulos causados por los movimientos de los conductos semicirculares, que crean lo que sería pues el estímulo, podemos continuar con lo que sería la vía vestibular. Antes de nada, deberíamos mencionarles que lo que sería el sistema vestibular está inervado por lo que sería el nervio vestibular, el cual es una rama del octavo par craneal que vendrá siendo el nervio vestibulococlear, el cual al momento de llegar a lo que sería el conducto auditivo interno, se subdivide en lo que sería dos
dos ramas, un nervio coclear, el cual es el encargado de la audición y el cual pues va dirigido hacia la cóclea, y el nervio vestibular, el cual pues produce prolongaciones hacia el sistema vestibular para pues recoger los estímulos, por así llamarlos. ¿Esto cómo lo hacen? Pues lo hace a través de lo que serían las células ciliadas, que están comunicadas por fibras nerviosas periféricas que se encuentran en el ganglio vestibular o de Scarpa, que vendría siendo este ganglio, esta ampliación, como aquí se puede observar. En esta parte donde se encuentra la primera neurona, la cual posee neuronas bipolares, es decir, con prolongaciones tanto periféricas hacia el sistema vestibular, como una prolongación central hacia el tronco del encéfalo. Pues bien, hablando un poco más de lo que serán las prolongaciones, pues tenemos que las prolongaciones periféricas transitan por las ramificaciones del nervio vestibular y se dirigen hacia distintos componentes de este sistema, ya sea bien sus conductos semicirculares, anterior, lateral y posterior, o bien a sus órganos como el sáculo y el utrículo. Pues bien, el nervio vestibular podemos decir que se subdivide en tres ramas, de donde salen lo que serán las prolongaciones periféricas. El primero es el nervio vestibular superior, que está compuesto por la reunión de los nervios de los conductos semicircular vertical y horizontal, del nervio utricular emergiendo a través de la fosa vestibular, como lo podemos observar aquí, de lo que sería el conducto semicircular vertical, lateral o horizontal, y lo que sería el utrículo, o bien el nervio utricular. Por su parte tenemos el nervio vestibular inferior, que está compuesto por las fibras procedentes del nervio sacular, que como lo podemos observar pues aquí del nervio del sáculo. Y por último se encuentra el nervio ampular posterior, que se introduce en el conducto auditivo interno por la cara posterior-externa, como lo podemos observar. Pues bien, después de que el estímulo pasa a lo que sería de las prolongaciones periféricas hacia el ganglio, ¿hacia dónde pasa ese estímulo? Pues bien, ese estímulo pasa a lo que sería la prolongación central, esta que se puede ver aquí. Pues esta pasa, debemos de comentarles pues que va a salir del conducto auditivo interno para dirigirse a lo que sería el tronco del encéfalo, hacia lo que sería la unión bulboprotuberancial, donde se encuentran los núcleos de los cuales estarán hablando más adelante. También pues debemos de mencionarles que junto a lo que sería el nervio vestibular también se encuentra el nervio coclear, el cual pues forma el nervio vestíbulo-coclear, como ya lo había mencionado, el octavo par craneal. Y también pasa el nervio facial. Este pasa por lo que sería encima y lo que sería delante del nervio vestibular antes de que estos dos se unan para hacer el nervio vestíbulo-coclear. El nervio facial vendrá siendo el séptimo par craneal. Pues bien, ya para culminar y para meternos a lo que será el tema de núcleos, pues las fibras aferentes vestibulares se dividen en lo que sería gruesas y finas. Las gruesas son mediales respecto a las finas y no tienen actividad espontánea, es decir, necesitan estímulos para poder entrar en acción, para poder tener una acción. Esto da lugar a los reflejos con la finalidad de mantener lo que será el equilibrio y la posición de la mirada. Las fibras finas se están descargando de forma continua y poseen un bajo umbral de excitabilidad, siendo su función la de mantener el tono muscular, vaya. Para esto tenemos que lo que sería cada fibra de la raíz vestibular se divide al llegar al tronco del encéfalo. Esto es una rama ascendente y una rama descendente, constituyendo lo que sería el llamado tracto vestibular, del cual se estará hablando de igual forma de lo que serían los núcleos. Bien, hablaremos sobre los núcleos ventriculares centrales, que son 4, y van a estar ubicados en parte en el bulbo raquídeo o médula oblongada y en parte en el puente protuberancio. Estos núcleos son 4, como ya había mencionado: medial, lateral, superior y inferior. El medial es este que se encuentra en color verde. El superior va a ser este que se encuentra aquí arribita del medial. El lateral se va a encontrar al lado del superior y el inferior es este en azul que se encuentra más alargado. Por lateral, por este lado, va a ingresar el nervio vestibulococlear para dirigirse a estos núcleos y transmitir pues la información. Para entender mejor las funciones de las vías que parten de estos núcleos, es necesario saber qué parte del aparato receptor llega a las mismas. Los conductos semicirculares
llegarán al núcleo medial y al superior, mientras que los órganos otolíticos van a llegar al núcleo medial, lateral e inferior. Como ya sabemos, son 4 núcleos vestibulares que su función es el equilibrio y pues mantienen una postura en el cuerpo y la vista. Estos núcleos parten de 2 tipos de fibras, las fibras vestibulares espinales mediales que surgen del tracto vestíbulo espinal medial y las fibras vestibulares laterales que surgen del tracto espinal lateral. Y vamos a iniciar con las fibras del tracto espinal medial. Bueno, pues como podemos observar en la imagen, estas descienden únicamente de la médula cervical y son de manera bilateral, o sea, para los ambos lados. Y estas tienen como origen los núcleos medial, lateral e inferior. Bueno, como estábamos diciendo, tienen este tracto vestíbulo espinal medial tiene una función motora que da fibras de motoneuronas a la médula espinal y cervical para la contracción de los músculos extensores e inhibe a los músculos antagónicos, o sea, a los flexores. Y únicamente esta regula los músculos cervicales extensores. Ahora sigue el tracto vestíbulo espinal lateral. Bueno, pues como podemos observar, el tracto vestíbulo espinal lateral desciende de manera ipsilateral. ¿Qué quiere decir ipsilateral? O sea, del mismo lado y se origina de los núcleos lateral e inferior. Bueno, de modo que va descendiendo de la médula espinal conforme desciende, se comunica con motoneuronas del asa anterior de la médula espinal y deja fibras a nivel cervical, torácico y lumbar. Las motoneuronas que va a estimular, que va a ir estimulando, estimulan los músculos flexores y como todo los va a inhibir una interneurona, pero de manera positiva. Esto quiere decir que los músculos extensores a nivel medular para regular el tono de los músculos, tomando el ejemplo del microbús, pues esto va a ayudar a que optemos para no caernos por medio de las distintas señales que ya vimos de la cabeza y el cuerpo, nos va a ayudar a ponernos de manera rígida y mantener la postura. Y esto se da gracias a este tracto vestíbulo espinal lateral. Bueno, como se habló anteriormente del tracto vestíbulo espinal medial, este se encarga más de los músculos extensores del cuello. O sea, del cuello cervicalmente. Entonces, este manda señales procedentes de los órganos otolíticos que activan el tracto vestíbulo espinal medial, que activa motoneuronas cervicales y que evita especialmente esto, que nos lastimemos o nos golpeemos, ya que manda fibras que mantienen el control ahí, como podemos observar aquí en esta imagen. Aquí está el tracto medial vestíbulo espinal. Y pues esto evita que nos golpeemos y nos mantenga alertas y despiertos. La vía vestíbulo ocular. ¿De qué trata esta vía? Esta vía es muy importante porque es la que nos mantiene la vista fija en un objetivo a pesar de los movimientos que tengamos o los problemas que se encuentran en nuestro entorno. Cuando estás viendo hacia la ventana, tu vista puede estar fija en un objetivo o simplemente cuando estás en una charla con alguien más, puedes tener la vista fija en algo y estar escuchando, estar viendo o mover la cabeza, pero tu vista sigue en un punto o en un margen. Todo eso es principalmente por el conducto semicircular lateral y sus núcleos lateral
que surge principalmente de los núcleos lateral y medial, y sus principales conexiones son en el tronco del encéfalo y se origina medialmente del fascículo longitudinal medial. La vía vestíbulo-tálamo-cortical. Esta vía es importante porque de ella se origina, esta vía se origina de los 4 núcleos vestibulares, es de manera bilateral y se dirige también principalmente al tálamo, más en su porción contralateral, y desde el tálamo se proyectan 4 regiones en la corteza: la somatosensitiva primaria, la somatosensitiva secundaria, la corteza insular parietal y la corteza insular temporal. Todo esta, ¿por qué es importante? El sistema vestibular, mediante la navegación espacial, nos permite imaginarnos una ubicación sin tener que estar ahí. Quiere decir que mentalmente nosotros vamos trazando dónde está esa ubicación, ya sea para llegar a la facultad, para llegar a la facultad, a la casa de tus abuelos, con un amigo, ya nos imaginamos el trayecto ese, todo lo que tenemos que pasar. Por eso se me hace una vía muy importante. Muy bien, pues para finalizar, en conclusión tendríamos que el sistema vestibular permite que el individuo se adapte al medio. Esto controlando la estabilidad visual y corporal por medio de reflejos. Agregado a esto, su función también incluye la cognitividad del individuo en cuanto a memoria espacial y procesamiento de propia ubicación en el medio, así como la autoconciencia corporal. Este sistema está comprendido por 2 estructuras principalmente, que vendrían siendo el laberinto óseo y el laberinto membranoso, siendo esta donde se encuentran sus principales componentes, como lo son los órganos autolíticos o bien los conductos semicirculares, los cuales son los productores del estímulo del movimiento para el equilibrio, al igual que sus células receptoras, que son las que hacen posible este estímulo. Muy bien, pues en sí, este trabajo nos ha permitido conocer aún más sobre lo que sería el sistema del equilibrio. En un individuo sano, con una salud normal, nuestros sistemas propioceptivos y el sistema vestibular trabajan juntos en armonía con el cerebro, esto con el fin de poder brindarnos un mayor confort y una mejor estabilidad. Muy bien, por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias.